Dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si el ser humano ahorita está respirando, es por la misericordia de Jehová. Dice la Biblia en el Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respire alabe a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores que le adoren, adoradores que le alaben. Bendito sea el nombre de Jesucristo, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y el primer mandamiento, la palabra de Dios dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bendito sea el Cordero de Dios. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y se entregó por nosotros en una cruz en el monte de la Calavera. Dice la palabra de Dios en el versículo de Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que nuestro Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que alguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el Cordero de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay una condenación eterna, donde el fuego nunca se apaga, ni el gusano nunca muere. Y dice la palabra de Dios que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Amado amigo, dice la Biblia que Dios no creó el infierno para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra él. Pero Cristo dijo en capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque está establecido que el hombre muera solamente una vez, y después de esto, el juicio. Dice la palabra de Dios: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia dice que seremos juzgados. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Juan, en la revelación del Apocalipsis: y vi un gran trono blanco, y los muertos de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La pregunta en esta tarde, amado amigo, es si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Volvieron los 70 con gozo, diciéndole a su maestro: Maestro, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bendito sea el Cordero de Dios, porque los demonios creen y tiemblan ante el poder de la presencia del Santo de Israel. Y Jesús le dice a sus discípulos: no se maravillen de esto, de que los demonios se os sujetan en mi
aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seas vestidos del poder de lo alto. Y de repente, en el día de Pentecostés, como un viento recio que soplaba, se asentó sobre sus cabezas lenguas como de fuego, y hablaban con denuedo la palabra, y hablaban las maravillas de Dios, y les oían hablar en su propia lengua. Y la gente decía: estos están borrachos. Bendito sea el Cordero de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los que creemos, es poder de Dios para salvación. Dice la palabra de Dios: al que cree todo le es posible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este poder se recibe por fe. Esta palabra se recibe por fe y para fe. Antes, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos: no se maravillen de estas cosas, del poder, de la autoridad que hay en mi nombre, porque toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el Señor Jesucristo le dio el poder a su iglesia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo: más bien os digo de que debéis regocijaros, de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Lo más importante, amado amigo, bendito sea el Cordero de Dios en este evangelio, no son los milagros, ni las sanidades, ni las señales, sino la obra que Cristo hace en el corazón del ser humano, que se arrepiente y se convierte por medio de la palabra, por medio de la sangre, por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Porque en ningún otro nombre hay salvación, porque hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que 4 amigos trajeron a un paralítico ante la presencia de Jesús. Jesús estaba en una casa y la multitud se agolpaba sobre él y ya no cabían en aquel lugar. Pero 4 amigos trajeron un paralítico, y dice la Biblia que hicieron una abertura por el techo de aquella casa, hicieron descender al paralítico delante del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando Jesús los vio, se maravilló de la fe de aquellos 4 hombres. A Dios le gusta que tú le creas, a Dios le agrada que tú confíes, a Dios no le gusta la incredulidad en el corazón del ser humano, pero el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que viendo no vean y oyendo no oigan, y se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero Jesús se maravilló de la fe de aquellos 4 hombres y le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuraba y criticaba al Mesías, a Jesucristo, y decían: ¿quién se cree este? Solo Dios puede perdonar pecados, no sabiendo que el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice la Escritura en Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Amado amigo, el Dios Todopoderoso se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí estaba el creador del universo, el autor de la vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Y los fariseos criticaban y murmuraban. Y Jesús les hizo una pregunta y les dijo: ¿qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y nadie se atrevió a responderle. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo a los fariseos: bendito sea el Cordero de Dios. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico se incorporó. Amado amigo, Cristo puede hacer una obra poderosa en tu vida, pero principalmente está interesado en la salvación de tu alma. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde su alma? Amado amigo, Dios puede sanar, Dios puede hacer grandes cosas, pero sobre todo quiere salvar tu alma. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso dice la Biblia en el Proverbio 28:13: el que encubre su pecado, el que esconde su pecado, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que reconoce su falta y se aparta de su mal camino, alcanzará la misericordia del Señor. Amado amigo, dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Toda la gente dice creer en Dios y amar a Dios, pero Jesús dice en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, yo y mi Padre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y en Juan capítulo 14, verso 15 dice la Biblia: si me amas, guarda mis mandamientos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y Jesús se para en la puerta de aquella tumba y le dice a la hermana de Lázaro: si crees verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque la hermana de Lázaro le decía a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero Jesús le dice a la hermana de Lázaro, y te lo dice a ti y a mí en esta hora: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta te la hace el Señor, porque Él tiene poder para darte vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero necesitas creer a la palabra. Y Jesús les dijo: quitad la piedra. Y la gente decía: Maestro, quede ya, porque es de 4 días.
Pero para el que todo lo puede, para el que vive, para el que estuvo muerto, para el que vive por los siglos de los siglos, no hay nada imposible. Dice la palabra: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bendito sea el Cordero de Dios. Él tiene la autoridad, Él tiene la potestad. En el cielo, en la tierra y debajo de las aguas no hay otro como Cristo. Él es el Alfa, la Omega, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Vivo yo, dice Jehová el Señor. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto será señal de mi venida. Esto será principio de dolores. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y nos encontraremos con el Señor en los aires, y así estaremos por siempre con el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene aquella gran tribulación, la cual no ha habido desde que hubo hombres hasta ahora. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amado amigo, Cristo no quiere que tu alma se pierda, y está llamando, y está invitando, y está tocando a la puerta de tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos, te dice el Señor. No os engañéis a vosotros mismos. El que siembra para su carne, para sus placeres carnales, para sus propios malos deseos, el que siembra para su carne, de su carne cosechará destrucción, corrupción, condenación, muerte espiritual y eterna. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay dos caminos que tú puedes encontrar en esta vida. Uno es ancho y espacioso, y muchos son los que van por él, y lleva a la condenación eterna, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, o reciben su marca, o se postran ante su imagen. Bendito sea el Cordero de Dios. Otro camino es estrecho y lleva a la vida eterna, y pocos son los que van por él. Y este es el camino de la salvación, y este es Jesucristo, y este es el Evangelio, y pocos son los que van por él. Y los discípulos le preguntaron a su maestro: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Jesucristo no le respondió a su pregunta, pero les dijo: esforzaos también vosotros por entrar, porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Pero el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra por entrar en el reino de los cielos,
Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado amigo, Satanás vino para matarte, para robarte y para destruirte. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por lo cual te digo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso Dios le manda al hombre apartarse del pecado y acercarse a Cristo. Salmo 37, 27. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Ninguna religión puede salvar tu alma. Solamente la sangre preciosa del Cordero de Dios. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. En ningún otro hay salvación, pero hay un solo nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso el Señor te dice en esta hora, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestro corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La paz que sobrepasa todo entendimiento solamente viene de tener un encuentro personal con Jesucristo. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré para mí mismo. Cristo viene a levantar a su pueblo. Pero bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa, de la ciudad que desciende del cielo de Dios. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Solamente los lavados con la sangre del Cordero, solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, solamente aquellos que tengan el sello de la redención. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amado amigo, Cristo te quiere dar de su Espíritu Santo para que tú seas su hijo. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el poder, la facultad, el derecho legal de ser hechos los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche, siendo un maestro de Israel, bendito sea el Cordero de Dios, y le dijo a Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esta palabra, porque el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu,
porque han de discernirse espiritualmente. Amado amigo, dice la Biblia que Nicodemo le decía a Jesucristo: Maestro, como un hombre ya siendo viejo puede entrar otra vez, por segunda vez, en el vientre de su madre. Pero Jesús no le hablaba de nacer de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amado amigo, es necesario nacer por el Espíritu. Es necesario nacer por la palabra. Es necesario creer al Evangelio. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo quiere darte una esperanza viva. Bendito sea el Cordero de Dios. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. No es una teoría, no es una religión, no es una filosofía, es una experiencia viva, porque Cristo vive, porque Cristo está vivo, porque hay poder para transformar la vida del pecador, para romper las cadenas del pecado que nos atan. Y conoceréis la verdad, y conoceréis a Jesucristo. Y el Señor os hará libres, y el Señor romperá las cadenas del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amado amigo, dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amado amigo, hay una vida nueva en Jesucristo. Hay una vida eterna que Cristo te quiere dar. Hay una sangre preciosa que te puede justificar. Hay un Cordero sin mancha que vino a pagar el precio de tus pecados y mis pecados en la cruz del monte del Gólgota, del monte de la calavera. Dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, que fuimos rescatados, no con oro ni con plata, de vuestra vana manera de vivir, sino con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo pagó por los injustos para llevarlos al Padre. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, vino a este mundo a saldar la deuda de nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue un gran sacrificio el que Cristo pagó por ti, y todo esto lo hizo por amor. Se entregó y por amor derramó su sangre hasta la última gota. Fue menospreciado, dice la palabra de Dios. Una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza, le arrancaron su barba, le escupieron, se burlaron de él. Dice la palabra de Dios que lo escarnecían y lo golpearon con una caña y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Amado amigo, pero todo esto lo hizo por amor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado amigo, en esta hora te invitamos
a que reflexiones en el sacrificio del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado amigo, solamente Cristo tiene palabra de vida eterna para tu alma. Solamente Él tiene la esperanza, la vida eterna para tu alma. No hay otro que te pueda salvar. No hay otro. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Sin bocina, bro. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado amigo. En esta tarde te invitamos a que abras tu corazón a la palabra. Si tú quieres hacer esta oración de fe, solamente cierra tus ojos ahí donde estás. Invita a Cristo a morar en tu corazón. Dios no quiere que tu alma se pierda. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amado amigo, en esta tarde, si tú quieres santificar a Cristo en tu corazón, haz esta sencilla oración. Diga el Señor conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, yo reconozco todos mis pecados. Yo creo en tu palabra. Confieso a Jesús, el Señor, como mi único Dios y suficiente Salvador. Confieso con mi boca que al tercer día Él se levantó entre los muertos. Por el poder de Dios. Escribe mi nombre, diga al Señor, en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y ayúdame a perseverar hasta el día final. Está escrito en la palabra del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado amigo, Satanás no quiere que tú tomes una decisión, pero no te dejes engañar. Dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Dios te bendiga en esta hora, le damos gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, santo primero. Mano, tienen cuenta los hermanitos, ¿no? Gloria a Dios.